Estimados alumnos, vamos a estudiar ahora la propiedad del fluido. Pero para estudiar la propiedad del fluido necesito primero conocer o definir primero una definición formal del fluido. Habíamos visto en la clase anterior que un fluido se definía en sí porque era capaz de deformarse sin perder sus propiedades. En este caso, por ejemplo, si yo una película de aceite lo deformo continuamente, puedo observar que una gota al inicio y una gota al final de la deformación tiene las mismas propiedades, ¿no? Por ejemplo, la misma densidad, la misma viscosidad. Entonces, cuando un fluido puede deformarse continuamente sin perder sus propiedades, o con un elemento puede deformarse sin perder sus propiedades, estamos hablando de un fluido, y es la base fundamental en la que se diferencia de un sólido. Un sólido probablemente se deforme sí, pero no llega a deformarse tanto como un fluido. Esa sería básicamente la definición formal de un fluido, elemento que puede deformarse continuamente, sin perder, sin perder sus propiedades, ¿no? Las propiedades de los fluidos podemos definirlos en dos grandes grupos. Por ejemplo, por un lado están las propiedades extensivas y por otro lado tenemos las propiedades intensivas. ¿Cómo diferenciamos ambos? Básicamente en su propiedad, si se altera o no se altera en función al cambio de masa. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros agregamos masa, ¿qué pasa con una propiedad? ¿Cambia o se mantiene? Si cambia, estamos hablando de una propiedad extensiva. Y si se mantiene, estamos hablando de una propiedad intensiva. Por ejemplo, ¿no? Una gota de aceite tiene la misma densidad que un litro de aceite. Hemos cambiado su masa y nos ha alterado la propiedad. Entonces, si hemos alterado la masa y la propiedad se mantiene constante, estamos en una propiedad intensiva. ¿De acuerdo? Y si hablamos, por ejemplo, de su peso, ¿no? Una gota de aceite pesa menos que un litro de aceite. En este caso hemos alterado su masa y su propiedad también cambia. Entonces, estamos hablando, en este ejemplo, estamos hablando de una propiedad extensiva. ¿De acuerdo? Entonces, en función a si cambia o no cambia su propiedad en función a la alteración de la masa, estamos hablando de una propiedad extensiva o una propiedad intensiva. Algunas propiedades de los fluidos utilizadas frecuentemente. Por un lado tenemos a la densidad, por otro lado tenemos a la densidad de relativa o gravedad específica. Ahora vamos a ver algunos conceptos de estos. El peso específico, la viscosidad, que son los elementos principales, ¿no? Que vamos a nosotros utilizar constantemente cuando empezamos a ver los problemas relacionados a la mecánica de fluidos. La densidad, haciéndolo recordar un poco, vendría a ser la relación entre la masa y su volumen. Es la relación entre masa y volumen. Si estamos hablando de unidades métricas, podemos definir entonces que la densidad se puede determinar en función a la variación de la masa y su volumen. Y las unidades vendrían a ser kilogramos por metro cúbico en las unidades métricas. La densidad relativa vendría a ser la relación entre la densidad de fluido y la densidad de otro fluido base. Y llamamos fluido base en función a si estamos tratando con un fluido líquido o si estamos tratando con un fluido gas. Si estamos hablando de un fluido líquido, entonces haremos la relación entre la densidad del agua. Y si hablamos de un fluido gas, haremos la relación entre la densidad del aire. ¿De acuerdo? Entonces, esto funciona también para sólido. Entonces, la densidad relativa, ya sea para líquidos o sólidos, vendría a ser igual a esa densidad de ese elemento entre la densidad del agua. Y si estamos hablando de gases, la densidad relativa debería ser la relación de ese elemento entre la densidad del aire. Densidad relativa o gravedad específica. Gravedad específica lo estoy colocando como una igualdad, pero en realidad la relación vendría a ser relación de pesos específicos. ¿De acuerdo? Y si hablamos de densidad relativa, estamos hablando de
directamente en relación de densidades. Entonces, cuando hablamos de gravedad específica, vamos a hacer la relación entre pesos específicos. Lógicamente que un peso específico es igual a la densidad por gravedad. Por eso es que al final, si yo simplifico la gravedad en ambos términos, al final sale la relación de densidades que vendría a ser lo mismo que la densidad relativa. Pero el concepto es diferente. Densidad relativa, relación de densidades, y gravedad específica, relación de pesos específicos. ¿De acuerdo? Otro elemento también importante vendría a ser el peso específico, que básicamente sería la relación entre el peso y su volumen. Y las unidades vendrían a ser newton sobre metros cúbicos. Una observación anterior, cuando hablamos de densidad relativa o gravedad específica, el elemento es adimensional. Volviendo a lo que es peso específico en relación a su peso y su volumen, yo puedo simplificar también o expresarlo de otra forma. Por ejemplo, el peso es densidad, gravedad, volumen, ¿cierto? Que sería la forma de cómo represento la masa por la gravedad. Entonces, si yo elimino tanto en el numerador como en el denominador el volumen, voy a tener que el peso específico simplemente la relación entre su densidad y gravedad. Pero el concepto base vendría a ser entonces la relación entre peso y volumen, ¿de acuerdo? Peso y volumen. En cuanto a la viscosidad, básicamente es una propiedad de adherencia. El elemento se adhiere a una superficie o a un medio y trata de detener el movimiento. Entonces, ese elemento o esa propiedad básicamente es una propiedad de adherencia que retrasa el movimiento del fluido. Cuando hablamos de viscosidad, podemos hablar de viscosidad dinámica y viscosidad cinemática, dos conceptos que abarcan la definición de viscosidad, pero expresan de manera diferente el valor. Por ejemplo, si hablamos de viscosidad dinámica, involucramos a la fuerza que genera el movimiento. Y acá está, por ejemplo, en las unidades Newton por metro cuadrado sobre segundo. Entonces, cuando hablamos de viscosidad dinámica, estamos hablando de la fuerza que genera el movimiento. Y cuando hablamos de viscosidad cinemática, estamos hablando únicamente del movimiento puro. Entonces, la viscosidad cinemática no considera la fuerza que genera el movimiento, sino se ocupa básicamente de la distancia que puede ser recorrido a una cierta velocidad. Por eso que las unidades vendrían a ser metros por segundo. ¿De acuerdo? O sea, miden diferentes conceptos. Uno involucra la fuerza y otro involucra básicamente el movimiento puro. ¿De acuerdo? Esas serían las propiedades de los fluidos más importantes que nosotros vamos a ver dentro del curso. Retrocediendo un poco a lo que es densidad relativa, en muchos problemas siempre le va a venir en función a su densidad relativa o su gravedad específica. Y eso no debería ser ningún problema, por ejemplo, ¿no? Porque si yo voy a definir en un problema cuál es la densidad del fluido en función de su densidad relativa, simplemente utilizo la densidad base. Por ejemplo, se tiene un aceite SAE cuya densidad relativa es de 0,87. Se pide calcular su densidad. Como ya me están mencionando que me está hablando de un aceite SAE, estamos hablando de un fluido líquido, entonces yo voy a hacer referencia a la relación a la densidad del agua. Entonces la densidad relativa del aceite vendría a ser a la densidad del aceite entre la densidad del agua. Despejando la densidad del aceite vendría a ser igual a la densidad relativa del aceite multiplicado por la densidad del agua. O sea, 0,87 del dato multiplicado por 1000, digamos, una densidad estándar del agua a temperatura normal, en la cual se define entonces la densidad del aceite como 870 kilogramos por cada metro cúbico. Esa vendría a ser entonces una forma fácil de poder determinar cuál es la densidad si es que en un problema cualquiera me viene la densidad relativa de ese elemento. Terminando lo que son las propiedades de los fluidos podemos diferenciarlos
o podemos derivarlos en dos grandes grupos. Por un lado tenemos a los fluidos newtonianos y los fluidos no newtonianos. Cuando un elemento fluido se deforma, básicamente me genera un esfuerzo de corte. La fórmula general para el esfuerzo de corte vendría a ser la que están viendo ustedes ahí, ¿no? Entonces, la fórmula general del esfuerzo de corte básicamente vendría a ser esta fórmula que está acá. El esfuerzo de corte es igual a A más B multiplicado por el gradiente de velocidad elevado a la n. Y esto se va a simplificar dependiendo del tipo de fluido. Si tenemos los fluidos newtonianos y fluidos no newtonianos. Dentro de los fluidos newtonianos tenemos la mayoría de los fluidos, ¿no? Tenemos el agua, el aceite, la gasolina, el alcohol, la glicerina, diferentes fluidos que podemos nosotros o conocemos que se utilizan en la industria. Y en los fluidos no newtonianos tenemos algunos por ahí especiales en la cual se conoce también, pero que no se trabaja tanto como los fluidos industriales. Tenemos, por ejemplo, ahí la pasta de dientes, las pinturas, algunas mezclas por ahí que se van a estudiar de manera, digamos, corta, no tanto como los fluidos newtonianos, pero siempre es bueno conocer de qué tipo de fluido estamos hablando. Vamos a dejar de lado por un momento los fluidos newtonianos y nos vamos a concentrar en los fluidos no newtonianos, a manera de conocimiento. Sabemos nosotros que la fórmula del esfuerzo de corte cuando un fluido se deforma es esta que está acá. Esta fórmula que está acá, en la cual para fluidos newtonianos A es igual a 0, N es igual a 1 y B vendría a ser la viscosidad, en este caso constante. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se define fluido newtoniano, básicamente el esfuerzo cortante que he establecido como la viscosidad multiplicado por el gradiente de velocidad. En el caso de los fluidos no newtonianos, regimos con la fórmula general y empezamos a definir que dentro de los fluidos newtonianos tenemos a los plásticos, los pseudoplásticos y los dilatantes. Tres grandes grupos: plásticos, pseudoplásticos y dilatantes. Se le conoce a los fluidos plásticos cuando el valor de A es igual a 0. Significa que el esfuerzo debe alcanzar un cierto límite, un cierto valor para que pueda fluir. Y en este campo se encuentran las pastas de dientes, por ejemplo. Y dentro de plásticos tenemos el plástico de Bingham, que es un caso especial en la cual, aparte de que hay diferente de 0, n es igual a 1. Y en este campo se encuentran las pinturas. Los pseudoplásticos para A igual a 0 ya no hay diferente, sino A igual a 0 y n menor que 1. La viscosidad aparente disminuye al aumentar su esfuerzo. En este campo están definidos el barro, la leche, la sangre, ¿no? Dentro de los elementos pseudoplásticos que tienen un coeficiente de A igual a 0 y para n menor que 1. En el caso de los dilatantes, A es igual a 0 y n mayor que 1. La viscosidad aparente aumenta al aumentar su esfuerzo. O sea, yo aumento el esfuerzo, aumenta su viscosidad, diferente a lo que ocurre con los pseudoplásticos. Tienen este aspecto las arenas o dislocaciones concentradas de almidón y arena mojada, en la cual me genera este efecto. ¿Okay? Entonces serían estos tres grandes grupos en lo que son los plásticos, los pseudoplásticos y los dilatantes para los fluidos no newtonianos. Fíjense ustedes que esta relación o esta fórmula me genera una cierta gráfica. Y en este caso están por acá. ¿Se acuerdan de los fluidos newtonianos en la cual A es igual a 0? ¿No? Por acá voy a mostrarles acá. Mostrarles por acá. En la cual A es igual a 0, ¿cierto? B es la viscosidad y esto vendría a ser una función lineal, ¿cierto? Entonces esa función lineal hace de que si yo hago un versus entre esfuerzo y gradiente de velocidad,
en la cual la velocidad es constante, entonces me va a generar una línea recta que parte del origen. Y para el caso del plástico de Vija, ¿se acuerda? Cuando A es diferente de cero, no va a salir de otro punto que no sea el origen, ¿cierto? B vendría a ser la viscosidad, podría ser una constante, y n es igual a 1. Este valor de n igual a 1 me genera también una función lineal que no sale del origen, y acá lo están viendo ustedes en cuanto al plástico de Vija, por ejemplo, ¿no? Una función lineal que no sale del origen. Y tenemos a los pseudoplásticos y los plásticos. Y por un lado tenemos a los dilatantes, ¿no? Menor que 1, mayor que 1, ¿no? Mayor que 1, menor que 1 para los dilatantes. Dentro de este gran grupo no se ha visto el fluido ideal. Un fluido ideal se le dice porque su viscosidad simplemente es igual a 0. Un fluido ideal se puede considerar cuando vamos a despreciar los efectos viscosos. En cierto campo de la ingeniería pasa siempre esto, porque el aporte viscoso es bastante bajo en comparación del aporte de presión, por ejemplo, cuando estudiamos la aerodinámica. En este caso, entonces, consideramos que el fluido es ideal, en la cual no consideramos los efectos viscosos. En este caso, el fluido ideal más o menos parte de este punto en la cual no genera ningún esfuerzo de corte. O sea, no hay esfuerzo de corte y puede generarse en cualquier punto de esta línea. Eh, Entonces, nos ocupamos ahora de los fluidos newtonianos, dejamos de lado a los no newtonianos y vamos a ocuparnos de lleno a los fluidos newtonianos. Esta gráfica básicamente me define a los distintos tipos de fluidos. Acuérdense que el esfuerzo de corte para un fluido newtoniano es una función lineal y una función lineal que va a definir diversas pendientes en función al fluido. Por ejemplo, el aceite me genera esta pendiente, el agua está pendiente y el aire está otra pendiente. Entonces, básicamente, esto está en función de ¿qué? De su viscosidad. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo dos fluidos en una misma superficie, un mismo espesor de fluido, por un lado tengo el agua y por otro lado tengo el aceite, como el aceite tiene mayor viscosidad, entonces el esfuerzo de corte va a ser mayor. Quiere decir entonces que va a retrasar más el movimiento en función al agua, por ejemplo. Y si yo defino el gradiente de velocidad, yo puedo definir entonces que el agua, por ejemplo, tiene menor pendiente que el aceite. Esta derivada con respecto a y, que ese gradiente de velocidad, se puede notar que para el aceite es mayor y para el agua es menor. ¿De acuerdo? Entonces, en función a este ejemplo, me sirve entonces para definir las diferentes tendencias que se generan en cuanto a los diferentes fluidos. Variación de la viscosidad con la temperatura. Para el caso de los líquidos, la variación de la temperatura tiene esta forma, en la cual la viscosidad disminuye con la temperatura. En el caso de los gases ocurre lo contrario, la viscosidad se incrementa con la temperatura. Esta es una curva que no es lineal, es exponencial. Entonces, para poder determinar viscosidades intermedias, yo tengo que utilizar algunas fórmulas de aproximación que no van a salir de una simple interpolación, ¿no? Va a depender mucho de las fórmulas. Una de las fórmulas empíricas que se conocen, por ejemplo, son estas dos. Para los líquidos, esta fórmula, y para los gases, esta otra fórmula. Entonces, en función al problema, yo voy a establecer si utilizo una fórmula u otra. ¿Por qué utilizo estas fórmulas? Porque voy a trabajar en función a una relación que no es lineal. Por ejemplo, ¿no? La variación de la temperatura tiene esta forma, ¿no? De la viscosidad con la temperatura. Entonces, si yo hago una interpolación lineal, que es lo que está acá, voy a generar un cierto error. Este error me va a llevar a un valor diferente. Por eso es que uno trata de utilizar siempre algunas fórmulas que traten de abarcar esta curva que genera justamente la variación de la viscosidad con la temperatura. ¿De acuerdo? No puedo hacer una interpolación lineal, simplemente utilizo estas dos fórmulas. Ahora, ¿cómo se trabaja con estas dos fórmulas?
básicamente se trabaja conociendo al menos dos propiedades de fluido a temperaturas adyacentes a lo que me están pidiendo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si me piden, eh, si me piden que trabaje o que calcule cuál es la viscosidad del agua a 23 grados Celsius, entonces yo debo de conocer cuáles son las temperaturas adyacentes, por ejemplo, a 20 y a 20 y a 25 grados. Entonces, si yo conozco estos elementos, ya puedo saber o puedo determinar la temperatura a 23 grados Celsius. Por ejemplo, ¿no? Entonces, una solución sería eh, encontrar en base a estas dos datos que me están dando, determinar cuál es el valor de A y B para estas condiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si voy a simplificar, aplico el logaritmo natural a ambos términos, voy a tener esta ecuación. Esta ecuación me va a servir para construir esta primera ecuación en relación a esta temperatura y su viscosidad. Entonces, logaritmo natural de la viscosidad 1 va a ser igual al logaritmo natural de A más B sobre la temperatura 1, una ecuación. Logaritmo natural de la viscosidad 2 va a ser igual al logaritmo natural de A más B sobre la temperatura 2, dos ecuaciones. Relación de 1 y 2 se puede despejar A y B. Conociendo A y B, se tiene que la viscosidad requerida a 23 grados Celsius va a ser igual a A, que ya se ha calculado, multiplicado por E, que es la base natural la base del logaritmo natural, elevado a la B, que también es calculado, entre la temperatura, que es los 23 grados Celsius. Entonces, ¿cómo quedaría esta solución? Quedaría de esta forma, ¿no? Por ejemplo, busco mi tabla que la temperatura 1, o sea, 20 grados Celsius, que vendría a ser 293 grados Kelvin, su viscosidad es igual a 0,978 por 10 a la menos 3 pascales por segundo. Para la temperatura 2, que es a 25 grados Celsius, tengo una temperatura de 298 grados Kelvin, en la cual su viscosidad es igual a 0,987 por 10 a la menos 3 pascales por segundo. Y se pide que calcule la viscosidad a una temperatura de 23 grados Celsius, equivale a 296 grados Kelvin. Entonces, aplico la fórmula, acuérdense que es para líquidos, que el logaritmo natural de la viscosidad 1 va a ser igual al logaritmo natural de A entre B elevado a la temperatura 1, que es 293. Logaritmo natural de 0,987, o sea, la viscosidad 2 va a ser igual al logaritmo natural de A más B sobre la temperatura 2, en este caso 298. Sumo, resto, divido, sale entonces el resultado de A. 2,2797 por I a la menos 3 y B menos 249,47281422. Entonces, conociendo A y B, nuevamente aplico la fórmula que es acá. Entonces, la viscosidad X va a ser igual a A, que vale menos 2.279763 por I a la menos 3 multiplicado por E elevado a la B, en este caso negativo, menos 249,472 entre 296, que vendría a ser la temperatura en la cual me están pidiendo, en este caso sería 296. Resolviendo esto, queda entonces que la viscosidad a 23 grados Celsius tiene un valor de 0,98143 pascales por segundo. ¿De acuerdo? Esa es la forma de poder desarrollar la temperatura, la viscosidad a una cierta temperatura, conociendo temperaturas adyacentes a ese valor. En la parte final, haciendo ya un repaso de los distintos viscosímetros, ya vamos a ver más adelante cómo se resuelven problemas relacionados a viscosidad, pero en el mercado tenemos diferentes aparatos para poder medir la viscosidad en función del fluido, ¿no? Por ejemplo, este de acá vendría a ser de cilindros rotatorios, me sirve mucho para medir viscosidades, por ejemplo, de pinturas, de ciertos aceites que son más espesos o más gruesos. Este es un viscosímetro de stock, o sea, de caída también se le conoce, pues se calcula la viscosidad en función
al desplazamiento o al tiempo que recorre por el fluido, a diferencia de este viscosímetro de cilindros que se mide la viscosidad en función al torque generado cuando un cilindro está girando dentro de un aceite. Tenemos el viscosímetro de Oswald, por ejemplo, que me mide la viscosidad en función a la cantidad de gotas que se cuenta cuando un fluido pasa de un lugar a otro. Algunas fórmulas para determinar el esfuerzo de corte, ¿no? Que vendría a ser o que vendría a estar en función de los distintos tipos de viscosímetros que pueden ser. Este es de cilindro, estos son de discos, este es de cono, y cada uno pues va a depender mucho del fluido en la cual está trabajándose. Y este último tenemos uno más sofisticado que vendría a ser un viscosímetro eh, manejado por ultrasonido, ¿no? Se conecta el viscosímetro y se mete esta cánula dentro del fluido y en función a las eh, señales de radio, de sonido, no puede determinar por rebote cuál es la viscosidad del fluido. Algunas consideraciones, eso sí, le voy a pedir por favor. Mucho cuidado a la hora de definir algunos términos, ¿no? Por ejemplo, está muy diferente esta U, esta es viscosidad y esta es velocidad. Esta es viscosidad cinemática y este es específico, son totalmente distintos. Esta es velocidad, este es volumen, para diferenciar uno de otro en una raya al medio, para no confundirnos en cuanto a los problemas. Esta es velocidad como función y esta es velocidad como valor escalar. Tenemos esto como función, que puede estar en función del tiempo, puede estar en función del espesor, y esto vendría a ser ya un dato, un valor conocido, por ejemplo, 5 metros por segundo, 10 metros por segundo. De acuerdo, algunas consideraciones, por favor, para que no tengan problemas a la hora de resolver algunos ejercicios que se van a plantear. Algunos valores también estándar que vamos a manejar. Si es que no se les facilita algún valor, asumamos algunos ciertos valores. Por ejemplo, para el agua, 1000 kilogramos por cada metro cúbico, temperatura estándar a nivel del mar. La viscosidad del agua, 1 por 10 a la menos 3 pascales por segundo también. Si no me dan el dato, yo puedo asumir este valor como un valor estándar. La gravedad 9,81, ya sabemos todos, 32,2 en unidades inglesas. Y la viscosidad del aire, por ejemplo, en unidades métricas, también como valor estándar es 1,8 por 10 a la menos 5. Estas consideraciones, por favor, traten de mantenerlas o traten de tenerlas presentes porque se confunde mucho cuando uno plantea viscosidad con velocidad, ¿no? Y cuando uno plantea viscosidad cinemática con peso específico también existe cierta confusión, ¿de acuerdo? En la siguiente esperemos ya tocar muchos problemas relacionados a la viscosidad y como primeras prácticas que se van a tener presente, ¿de acuerdo?